podemos comenzar con el mensaje de esta mañana, que es un mensaje de salvación. Y en esta mañana quería hablarte de Jesús como la fuente de agua de vida. Y lo vemos en la palabra de Dios, en San Juan 7, 37 a 39, que dice así la palabra de Dios: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí se presenta el Señor Jesús como la única fuente de agua de vida. Y tenemos que entender cuál era el contexto en el cual Jesús dice estas palabras. Es importante que lo entendamos para entender el mensaje de salvación que está implícito en estas palabras del Señor Jesús. Dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Vamos a leer para entender qué fiesta era en Levítico 23, 33 a 44, Levíticos 23, 33 a 44, dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Vemos aquí en este versículo que está claro que esta fiesta de los tabernáculos, Jehová se la había dado como estatuto perpetuo por todas las generaciones. Y esta era la fiesta que ellos estaban celebrando en este momento. Y continuamos la lectura en el verso 42, que dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos los hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Acá vemos claramente que el Señor Jesús estaba en esa fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de gran solemnidad, una fiesta de mucho gozo, podemos decir, donde se celebraba el fin de la recogida de la cosecha. ¿Y cuál era el significado bíblico de esta fiesta de los tabernáculos? Podemos decir que se recordaba la provisión de Dios en el desierto hacia el pueblo de Israel. Y acá el Señor en esta fiesta tenía como objetivo enseñar el plan de salvación para lo cual Él había venido a este mundo. En esa fiesta se construían chozas, se las decoraban, era una fiesta de mucha alegría, donde había
abundancia, y ellos ahí recordaban la dependencia del Señor durante esos 40 años en el desierto. Recordemos, hermanos y estimado amigo, estimado oyente, que en ese momento era muy escasa el agua, y en esta fiesta ellos vemos que pedían agua para la próxima cosecha. Ellos en esta fiesta rogaban por agua, por provisión también. Dicho este contexto, para que lo entendamos, en qué fiesta estaba Jesús, y se pone en pie y dice estas palabras. Jesús en esa fiesta de abundancia, en esa fiesta de conmemoración, se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acá se está presentando el Señor Jesús como la única fuente de agua inagotable. ¿Y por qué dice el Señor estas palabras en ese contexto? El Señor quería presentarse como el plan de salvación. Vemos en Ezequiel 36:25 que nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Vemos claramente aquí que el Señor se está presentando como la única fuente de agua de vida inagotable. Jesús se pone en pie y alza la voz. ¿Por qué el Señor alza la voz? Jesús muy pocas veces alzó la voz, solo en ocasiones especiales. Recordemos en Marcos 15:37, cuando Jesús estaba en la cruz, dice: Jesús dio una gran voz y expiró. Jesús solo en ocasiones muy especiales, donde Él quería hacer entender al pueblo, donde Él le quería hacer entender al hombre, parece que levantaba la voz para que el hombre entienda cuál era el plan de salvación y para lo que Él había venido a este mundo, a morir en la cruz por los pecados. Él en ese momento en la cruz levantó la voz y expiró cuando estaba muriendo por nosotros, pecadores. ¿Y qué dijo acá cuando el Señor levanta la voz? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué impresionante, ¿no? Qué sencillo podemos decir que era el Señor, que en esta fiesta donde se estaba rogando por agua, donde había de todo, había vino, había provisiones, o sea, era el fin de la cosecha, había abundancia, el Señor se pone en pie, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y usa un elemento físico muy simple, el agua. ¿Por qué yo pensaba, usa el agua en ese momento? ¿Por qué? Porque en ese momento el agua era escasa y en ese momento toda la gente ahí reunida en esa fiesta pedía por agua para las próximas cosechas, para las cosechas venideras. Pero acá el Señor se está refiriendo a otra agua muy distinta, no a ese agua física que ellos estaban pidiendo para su necesidad material. No, aquí el Señor se está refiriendo al agua espiritual, al agua que calma la sed espiritual. Y aquí, en esta expresión del Señor, vemos muchas cosas implícitas, podemos decir, en este mensaje del Señor: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué podemos decir que está implícito en este mensaje? Que aún persistía la sed, que aún persistía la sed en el hombre. La insuficiencia de la religión, podemos decir que esas fiestas solemnes se tenían que dejar de hacer porque era necesario que venga el Cristo y que muriera en la cruz una vez y para siempre para rescate de toda la humanidad, una vez y para siempre. No más fiestas solemnes. No iba a ser más necesario que el sacerdote tenga que ofrecer sacrificios constantemente. No, eso iba a ser todo insuficiente. Ahora el Señor venía a este mundo a morir, a rescatar a la humanidad perdida. No vemos ni un gramo de aspereza en la voz del Señor. ¿Y qué aspectos podemos ver en esta declaración del Señor? Yo resalté aquí 5 aspectos. Cristo, la fuente de agua que calma la sed, el único que puede proveer
para la necesidad del hombre. Solo Él puede aliviar tu corazón cargado y trabajado por el pecado. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni religiones, ni dinero, nada puede satisfacer la necesidad espiritual. ¿Cuál es el problema del hombre? Que el hombre le dio las espaldas a Dios. En Jeremías 2:13, el Señor le habla a su pueblo a través de Jeremías y le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todo lo que el hombre puede hacer, sus propias cisternas que intenta hacer, no sirve. O sea, todo lo que el hombre puede hacer para estar bien, para acallar, podemos decir, su conciencia, la conciencia de pecado, no sirve. Dice, cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Segundo aspecto de la declaración del Señor. El Señor conocía en profundidad los corazones de las personas que estaban ahí. Él sabía la necesidad que tenían, a pesar de que era una fiesta, a pesar de que había abundancia, a pesar de que había de todo, pero Él sabía en lo más profundo del corazón de las personas que estaban ahí la necesidad que tenían. Y hoy el Señor conoce la necesidad que hay en tu corazón. Dios sabe perfectamente si tu corazón está trabajado y cargado y la necesidad que tú tienes. A veces nosotros podemos estar mal y podemos intentar culpar a los demás. Podemos intentar culpar la situación del país que estamos atravesando, la pandemia, a nuestro jefe, podemos culpar a nuestro compañero, pero tenemos que ver nuestro interior. El hombre no está bien por causa del pecado. Dice en Romanos 5:12, por como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema. El pecado que entró en el mundo por un hombre y por un hombre así pasó a todos y por el pecado la muerte. Ese es el problema que nosotros estamos enfrentando hoy en día en este mundo. Y es necesario que te des cuenta de esta situación y que no le des las espaldas a Dios. No intentes llenar ese vacío, ese problema con otra cosa, porque va a ser como una cisterna rota que no contiene el agua, que quizás sea una tranquilidad pasajera, simplemente algo pasajero que dura muy poco. Tercer aspecto en la declaración del Señor. Parece que el Señor, cuando se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, parece que el Señor estaba preguntando en ese momento, ¿hay alguien que tiene sed espiritual? ¿Hay alguien que tiene sed de perdón? Y hoy yo te pregunto en esta mañana, si el Señor te hace esta pregunta hoy a ti en esta mañana, si tienes sed, vení a mí y bebé, dice el Señor. Esta fuente inagotable. Si en esta mañana el Señor te pregunta, ¿tienes sed de perdón? ¿Qué le pregunta? ¿Qué le responderías? ¿Cuál es tu situación? ¿Le vas a dar las espaldas a Dios como lo hizo el pueblo de Israel en muchos momentos? ¿O te vas a acercar a Dios en esta situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Vas a admitir tu estado de pecado o no vas a admitir tu estado de pecado? Un ejemplo vemos claro de el carcelero de Filipo, lo vemos en Hechos 16:30, que le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta tiene que ser tu situación en esta mañana, en este día, cuando escuches este mensaje. Así tiene que estar tu corazón, decir, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor también dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese tiene que ser el estado de tu espíritu, o sea, un espíritu quebrantado, donde el orgullo se deja de lado y donde reconoces la necesidad
del Señor. Entonces, si el Señor te está llamando, si tienes sed, si estás trabajado y cargado, ¿cuál va a ser tu decisión en esta mañana? ¿O vas a seguir intentando suplir esa falta de paz, esa falta de gozo, ese vacío interior con las cosas de este mundo? Yo te digo que esas cosas se van a escapar como una vasija rota que no contiene agua y será algo pasajero. Cuarto aspecto de la declaración del Señor es una invitación universal. El Señor dijo, el que tiene sed, no puso ninguna condición, no condicionó, no dijo para determinadas personas, no, el que tiene sed, y hoy te dice a ti, ¿necesitas el perdón de Dios? Es simple. El que tiene sed, venga a mí y beba. Dice en Mateo 5:6, como hemos mencionado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen esta necesidad, porque el Señor te ofrece la solución. Quinto aspecto de la declaración del Señor es muy simple, solamente hay que ir a la fuente y beber. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Miren, hermanos, hermanas, estimado oyente, qué simple que es. Miren qué injusto que sería que la salvación, que la paz, que la vida eterna, que el perdón de nuestros pecados sea por dinero. Qué injusto que sería para todos, porque no podríamos accederlo y sería quizás un privilegio para muy pocas personas, para un grupo muy reducido, pero el Señor dijo a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero. Es un regalo, es una gracia. El Señor ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Qué impresionante. Solamente tienes que tener fe en Él, poner tu fe en Dios, sin dudar, creer en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo dijo el Señor cuando se puso en pie. Es simple, solamente tienes que creer en Él. En Hechos 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree simplemente, con fe, sin dudar, y serás salvo tú y tu casa. Y termina diciendo el Señor en esta declaración, y de su interior correrán ríos de agua viva. Qué expresión más notable y sencilla que hizo el Señor en esta fiesta para explicar el mensaje de salvación y que te está trayendo hoy en esta mañana. Dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor te ofrece el perdón y te ofrece vida eterna. Hoy, en este día, este mensaje está vigente para hoy, está vigente para vos si estás necesitado. Simplemente tienes que ir a la fuente de agua inagotable, que es el Señor Jesús, entregar su vida a Él, y Él te va a dar la paz, Él te va a perdonar de tus pecados. Que el Señor bendiga su palabra.